Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Ya estamos de regreso en otra emisión de Guachapori. Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Evi Soto y estamos en esta ocasión para platicar con Pablo Alberto Escobar, quien es licenciado en fisioterapia. Dices, bueno, la Evi no es médico y nada que ver al respecto, pero la experiencia personal me da la autoridad como para platicar con Pablo acerca de la terapia física y la rehabilitación. Bienvenido, Pablo. Tú eres licenciado en fisioterapia, también has sido maestro. Eres también físico-culturista, por si se pueden dar cuenta, chicos, chicas, y te has especializado en pacientes encamados y deportistas. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Primeramente, pues muchas gracias por invitarme a este espacio, ¿no? Lo agradezco mucho. Y sí, soy licenciado en fisioterapia. Mi nombre es Pablo. Actualmente también, pues, soy docente de la misma licenciatura en fisioterapia, ¿no? Me especializo, como mi compañera dice, en pacientes encamados a domicilio, ya sea por posoperados, post-COVID, problemas neurológicos como un EBC, etcétera, ¿no? Muy bien, bueno, entonces vamos a iniciar por el principio. Relajado, ¿eh? No pasa nada. Si estamos nerviosos, la plática se nos va a ir yendo. Claro que sí. Bueno, ¿qué es la terapia física y la rehabilitación, Pablo? Muy bien. Terapia física y rehabilitación es como la mayoría de los profesionales de salud en cuestión de fisioterapia anunciamos nuestros servicios. Sin embargo, pues sí tiene su diferencia. Terapia física viene siendo como lo que va a utilizar el fisioterapeuta y la rehabilitación viene siendo el objetivo o el resultado. Poniendo un ejemplo, en terapia física puedo utilizar modalidades terapéuticas, agentes físicos, técnicas manuales, instrumentales, etc. Y rehabilitación viene siendo el devolverle una movilidad a un paciente. Sin embargo, como consecuencia también, rehabilitamos mucho lo psicológico. Mucho lo psicológico, ya que devolviéndole la movilidad al paciente, puedes hasta cambiar el humor y su forma de ver las cosas, ¿no? Por supuesto. Bueno, Pablo y yo nos conocimos a consecuencia de que mi hijo fue operado por un tumor cerebral. La cirugía se complicó y hubo que entrar, Pablo, en acción porque mi hijo había perdido la mitad de su cuerpo, toda la parte izquierda, había perdido la movilidad, no movía ni pierna ni brazo, incluso hasta la cara, la sonrisa estaba de medio lado. Entonces, no me acuerdo, Pablo, sería como una semana después de que lo extubaron, más o menos, ¿no? Cuando tú entraste. Días, sí. Entonces, literal, mi hijo, que en ese tiempo tenía 26 años, casi 27, no movía nada. O sea, el brazo completamente caído, la mano sin ninguna respuesta. Y obviamente uno como padre, al ver a su hijo así, dices tú, ya no va a caminar, ya no va a hacer nada, o sea, se va a quedar en cama toda la vida porque ni siquiera podía moverse. Llega Pablo y obviamente dice, ok, todo bien, no pasa nada, esto es de un día a la vez. Y empezaron con ejercicios, Pablo. Sí, así es. De hecho, el que un familiar diga, ya no se va a mover cierta persona de la familia, es lo de menos, sino que el paciente mismo piense lo mismo. Así es. Eso es lo peor, ya que el 50, 70% si quieres de una rehabilitación es la voluntad del paciente. Si el paciente no quiere, ni aunque pongan al mejor fisioterapeuta del mundo, no va a lograr absolutamente nada. Entonces, yo al momento de acudir al hospital donde está internado, pues, su hijo, Iker, hasta los mismos enfermeros me decían, oye, pero sí va a volver a moverse. Y yo, claro que sí. Y pues ya sabíamos. Obviamente, no hablé por hablar nomás. Chequé lo que es el historial clínico, realicé una evaluación y más o menos el pronóstico de cuánto se iba a tardar más o menos la rehabilitación, ¿no? Le fui muy sincero con su familia, es un proceso un poco tardado, pero de que lo va a lograr, lo va a lograr. Siempre habla con la verdad. De hecho, lo comentaste que había pacientes que se tardaban hasta un año en empezar a mover la mano y empezamos a ver resultados
no quiero decir inmediatos porque no es magia, pero empezamos a ver resultados muy rápido. Entonces eso también nos dio muchísimo ánimo a nosotros y como familia, así como que respiramos un poquito, que dentro de todo el relajo que traíamos médicamente estábamos viendo un avance. Entonces, obviamente esto fue por una situación neuronal, había un tumor en el cerebro, que hubo una manipulación, hubo un coágulo y el cerebro se inflamó, etcétera, etcétera. Pero también, Pablo, sucede que hay rehabilitación cuando ocurre un accidente, por ejemplo, que hay fractura y se inmoviliza esa parte del cuerpo y al tiempo, pues, por lo mismo, pérdida de movilidad, dices tú, es que ya no puedo mover igual el brazo o la pierna. Ok, sí. Eso ya entra en otra rama, porque tenemos que saber que la fisioterapia tiene diferentes ramas: ortopedia, traumatología, geriatría, pediatría, etcétera. En cuestión de traumatología entra mucho lo que son las fracturas, y por no estar actualizado el profesional que lo atiende de primera instancia, inmovilización, 3, 4 meses. Y lo que pasa ahí es que hay una atrofia muscular. Claro. O sea, por inactividad se atrofian los músculos, se hacen pequeños y pierden fuerza. Y también cabe la posibilidad de que se pueda generar una capsulitis adhesiva o síndrome del hombre congelado, dependiendo de qué articulación sea. Ajá, se congela y pierdes movilidad, en vez de acudir con una persona actualizada y preparada y que le diga, ¿sabe qué? Vamos a empezar con cargas óptimas. O sea, una carga óptima tiene que ver una actividad la cual no dañe y perjudique o cause dolor al paciente, ¿no? Y pues todo eso es muy importante de primera instancia. ¿Por qué? Porque te puedes ahorrar muchísimo tiempo de terapia postoperatoria. Fíjate que ahorita que comentabas con el profesional de la salud, en muchas ocasiones uno lo va dejando porque piensa que es caro. Resulta que te sale más caro arreglar lo que está descompuesto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos profesionales, entre comillas, hay ahorita ofertándose en redes sociales, por ejemplo, de que te truenan los huesos, de que te vamos a hacer una alineación, que no sé qué tanto? Pablo comenta de eso, necesitas hablar de esto. Ok, no me quiero escuchar muy hater. Pero, sin embargo, es un tema muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque sí, lamentablemente sí existe ese tipo de pseudo profesionales, los cuales pues le aprendieron alguna técnica manual a su papá y él quedó haciéndose esa técnica. Te voy a tronar el cuello. Te voy a tronar el cuello, te voy a ajustar la columna, voy a hacer que tus piernas sean iguales. Ay, no. Lo cual es, pues, es charlatanería, ¿no? Sí. Pero yo los invito a que vayan con un profesional de salud. Lo primero que tienes que hacer tú al momento de buscar un profesional de salud, ok, muéstrame tu título y tu cédula profesional. Sí, claro. Lo primero. Segundo, no te puede hacer ningún tipo de tratamiento fisioterapéutico, ya hablando específicamente con mi profesión, no te lo puede hacer sin antes realizarte un historial clínico. ¿Para qué? Para evitar cualquier técnica contraindicada a tu padecimiento actual, o cabe la posibilidad que vas por una fractura, pero tienes cáncer o tienes otra patología, la cual alguno de los agentes físicos te puede aumentar, por lo cual no viniste. Ok. Entonces se realiza el historial clínico, antecedentes serofamiliares, antecedentes patológicos personales, etc., etc., en formato, los cuales los hacen en los hospitales, pero como profesional o emprendedor tienes que hacerlos también. Ajá, claro. Entonces realizas ese historial clínico y posterior a eso se tiene que realizar una evaluación diagnóstica del padecimiento actual. Tú no puedes meter ningún tipo de técnica manual, agente físico, modalidad terapéutica, si ni siquiera sabes qué es lo que está dañado. Muchas veces los terapeutas nos vamos directamente a donde está doliendo. Pero realmente ese dolor de esa articulación de rodilla la está ocasionando otra parte del cuerpo, la cadera. Sí. Por eso necesitamos hacer la evaluación para saber el origen del problema. Y es así, pues, la verdad de la profesión, ¿no? Oye, hace ratito comentaste que por COVID también sucede que pierden la movilidad. Así es. Hay pacientes... ¿Es como una secuela del COVID? ¿O cómo es? Entra mucho lo que es la terapia respiratoria, ¿no? Ajá. Lo cual, zapatero a su zapato, yo no me meto porque yo necesitaría una certificación. Sí, claro. O una especialidad en eso. Yo no abordo eso. Yo lo que abordo como fisioterapeuta es la
las secuelas que va a ocasionar el post-COVID. Y que viene siendo, imagínense, un paciente intubado por 2 meses. Una inactividad generalizada de todo el cuerpo. Sí, claro. Por 2 meses va a atrofiar la mayoría de los músculos del cuerpo. Pierde movilidad y pierde lo que es masa muscular. Lo que yo me encargo es regresarle su movilidad y acercarnos más a lo de la calidad de vida que tenía antes, ¿no? Ok. En tu experiencia, ¿tú has visto cómo ha impactado este tipo de padecimientos en pacientes porque tú los has tratado? Y lo comentabas hace ratito, depende de cada uno, ¿verdad? De los pacientes en la recuperación. Así es, depende mucho. Igual como un paciente ortopédico, tienes que realizar tu evaluación y tu historial clínico. No va a ser lo mismo para una mujer que para un hombre. No va a ser lo mismo para una persona de 60 a una persona de 30. Okay. No va a ser lo mismo. Así, hay diferentes factores que va a verse reflejado tanto en tu plan de tratamiento como también en cómo va a estar el tiempo de evolución, ¿no? De rehabilitación, vaya. Bien, la cuestión psicológica también entra en esto, ¿no es cierto, Pablo? Demasiado, demasiado. Como lo comenté ahorita, si un paciente no se quiere rehabilitar, si una persona no quiere ya nada de movilidad. Se tiró, bueno, no quiero decir la palabra, se tiró a morir, pues, pero así como que está deprimido, ya no puedo mover la pierna, o ya no me puedo levantar, o ya no puedo hacer lo que hacía antes. Entonces empieza, el mismo paciente se empieza a deprimir y deja de hacer cosas, pierde las ganas, pierde la voluntad. Sí, así es. Entran en una etapa de depresión, una etapa de duelo se puede llamar igual, porque pues realmente pierden algo muy valioso, lo cual es el movimiento. En cuestión mía, en lo personal, me gusta mucho trabajar con lo psicológico también. Lo psicológico. Desde que yo empiezo mis sesiones, trato de cambiarles el chip. Si yo no logro cambiarles el chip, yo sé que en lo físico, mucho menos. Entonces, lo que yo hago es, motivarlos. Oye, te garantizo que te vas a mover, pero si no me ayudas, imposible. Así que 50 y 50, ¿qué onda? ¿Te rifas? Ah, no, vámonos. Así es como yo hablo con mis pacientes y me ha servido hasta ahorita, ¿no? Y me da resultados. De hecho, pues tengo que decirlo, cuando iba Pablo a la casa, que mi hijo estaba todavía en cama de hospital, y tenía que levantarlo. Entonces empezaba primero Pablo, era el que lo ayudaba para levantarlo y sentarlo en la cama de hospital, y un proceso, ¿no? Porque primero fue levantarlo de la cama y luego fue que el propio se levantara solito y empezara a hacer ejercicios de levantarse y sentarse sobre la cama. Al rato, o sea, 2, 3 días después, ya lo estaba viendo que lo mandó al sillón, a que caminara hacia el sillón, que él solito se levantara. Decía yo, no, todavía no puede. Y él sí lo puede hacer. En una ocasión, Pablo, pusiste una colchoneta y lo acostaste. Nosotros batallábamos para levantarlo, para llevarlo al baño y bañarlo, etcétera. Y lo acostaste en esta colchoneta. Le dijiste, te vas a levantar y vas a hacer como burpees. Que no, entre comillas, porque pues no era propiamente. Los burpees son que se acuestan completamente boca abajo y se levantan y se ponen de pie. Imagínense una persona que no podía moverse ni siquiera para levantarse e ir al baño. Para mí era imposible, Pablo, poder ver que eso estaba sucediendo. Y lo lograste. Bueno, obviamente el paciente lo logró, pero con la ayuda tuya. Así es. La cuestión de ser un profesional llega desde el momento de que tú sepas qué puede hacer el paciente. Yo en su caso, cada la posibilidad que saliendo de la entrevista Iker me quiera linchar por lo que voy a decir, pero yo le decía, oye, si quieres seguir de chipilón, adelante, pero yo sé que puedes hacer eso, así que conmigo no vas a estar jugando, levántate. Y así lo hacíamos y así se logró todos los resultados, ¿no? Y recuerda que también lo mandé a manejar. Sí. Recuerda que lo mandé a manejar y que usted tenía muchos nervios, ¿no? No, sí, me acuerdo muy bien. Sí, le sufrí bastante porque obviamente pues no podía hacer muchas cosas, no era autónomo, vaya. Entonces Pablo dijo, el sábado vamos a ir a manejar. Y yo, ¿cómo que van a manejar? Porque aparte el carro era estándar. Así es. ¿Cómo es posible? Pues se lo llevaron a manejar, fueron a dar el rol. Y ahí también tenía mucho que ver la cuestión psicológica, porque tú le estabas diciendo a dónde ir y él tenía que recordar por qué calles manejarse, ¿no? Sí, ahí entra todas las esferas.
la física, la mental, la emocional y la espiritual para poder llegar a ser ese ser que era antes de su, pues, accidente se le puede llamar, sí, ¿no? claro. Sí, se involucran muchos factores, pero los más importantes en lo personal es lo psicológico y lo físico, que es lo que nos encargamos nosotros como profesionales en fisioterapia, ¿no? ¿Qué sucede, Pablo, cuando tienes un paciente adulto mayor y que ya no quiere hacer nada? Pues, ¿Qué haces? ¿Cómo tratas de ayudarle a que su fuerza de voluntad se ponga las pilas? es que cuando ya uno lo contratan como profesional, tú estás obligado a dar resultados. Entonces, lo tienes de a dos, echarle muchas ganas a la motivación para el paciente, exagerados, así que lo hartes, pero que haga las cosas. O que ni modo, tiene que seguir instrucciones obligadamente. Ok. Y así se puede dar un pequeño de resultados, pero mínimos a que si lo hiciera con voluntad y con motivación. Es muy diferente. Pero de lo que tiene que hacerlo, lo tiene que hacer. Sabemos que tenemos un público bastante amplio, pero mucha persona adulto mayor nos ve. Y se da el caso de que se caen o que se resbalan o que tienen algún accidente dentro de casa. Dicen, ¿no?, que el hogar es un porcentaje muy alto de accidentes que suceden. ¿Qué recomendaciones les darías tú a los adultos mayores para prevenir ese tipo de situaciones? Muy bien. La mayor causa de las fracturas, la mayor causa de las fracturas y caídas se dan por el síndrome de caída. Pero, ¿qué es lo que genera ese síndrome de caída? Pues debilidad muscular, falta de equilibrio, descoordinación, etc. Entonces, fisioterapia preventiva. La mejor técnica que va a haber en fisioterapia no es la modalidad terapia, no es el ultrasonido, no es el electro, no es la punción seca, no son las ventosas, no es el masaje, no es nada. La mejor técnica, y no me voy a cansar de decirlo, es el ejercicio. El ejercicio terapéutico es la mejor herramienta porque puedes lograr cualquier tipo de efectos que logran las modalidades y todas las técnicas. Entonces, si un adulto mayor iría a una activación muscular mínimo unas 3 veces a la semana, pues eso le genera muchos cambios en su vida diaria. No estamos hablando de mandarlo al CrossFit, pues, obviamente, ¿no? No. Puede ir a una atención particular o una atención social, ¿no? Entonces, con que ahí exija lo que es el ejercicio terapéutico, le va a ayudar demasiado en su vida, tanto su fuerza, su coordinación, su equilibrio, y así va a prevenir esa caída. Ok. Y con esa caída evitada, va a evitar una fractura. Sí, claro. Normalmente es la más que hay, fractura de cadera. Con eso va a evitar el quirófano, y con eso va a evitar regresar conmigo a terapia física, de todos modos, postoperatorio. Claro. Entonces, acude conmigo una vez y no te vas a dar toda la vuelta a todos los profesionales. Pues. Sí, claro, la prevención siempre va a ser la mejor opción. Y en este caso, pues lo que estás comentando es, mientras el paciente que ya es adulto mayor se mantenga físicamente activo, esto va a ser una cadenita de hechos que van a prevenir que él sufra más, porque a final de cuentas eso es lo que sucede, que sufre, ¿no? Así es. La fisioterapia en el manejo del dolor del adulto mayor. Cuéntame. Ok, manejo. Vuelvo a lo mismo. Que me levanto y me duele. Y ya las rodillas. Y etcétera. Ok, vuelvo a lo mismo. Una previa evaluación. Porque un dolor puede venir de cualquier cosa. Puede venir de una contractura muscular. Cuando se levantan y les duele la zona lumbar. Puede venir desde una contractura muscular. Puede ser una hernia de disco. Pueden ser los riñones. Pueden ser diferentes cosas, pero primero tenemos que saber. Sí, claro. Entonces, ya realizando la evaluación, ok, son riñones, vete con el nefrólogo. O, ok, es contractura muscular, aquí te vamos a hacer una técnica de liberación miofascial y te vamos a quitar la tensión muscular y ya, se acabó. O, ¿sabes qué? Tienes una hernia de disco. ¿Por qué? Te realizó una prueba específica y me lanzó una hernia de disco. Entonces, vete con el ortopedista.
así es como debe funcionar normalmente la terapia física. Debería de funcionar. Debería de funcionar porque muchas veces van a una evaluación y el fisio se cree un semidios. Una hernia de disco. Sí, muy fácil, muy fácil. Ahorita te pongo una compresita, un electro y te sacan lana nada más. Son agentes físicos que no van a llegar a penetrar a un disco intervertebral. Entonces, como debe de ser, oye, salió hernia de disco, no es nada por la consulta, fue una evaluación nomás, vete con un ortopedista, vete de una vez a una prueba de resonancia y llega con una resonancia para evitarte otra consulta. Y regresamos de nueva cuenta a la cuestión de los profesionales, porque si eres profesional, tienes ética. Entonces, y ahí exactamente. Pablo, cuéntame acerca de la diferencia de la rehabilitación en pacientes encamados y los pacientes ambulatorios. Obviamente, no es igual para todos. Ok. La pregunta es entre a domicilio o en consultorio o los que sí se pueden mover y los que no se pueden mover. Ándale, hay diferentes cosas así. Sí, son diferentes pacientes, ¿no? Ok. Viene siendo desde los encamados. En cuestión de encamados se atiende a domicilio. Se atiende a domicilio, ¿por qué? Porque son personas que no pueden trasladarlas fácilmente. Ok, sí. Y para evitarles esa fatiga, tanto al paciente como al familiar, pues se contrata un servicio a domicilio y van y está en la comodidad de su hogar aparte. Exactamente. Y es como que si es encamado, pues no vamos a necesitar muchas más que la cama. Ejercicio terapéutico y técnicas manuales y se acabó. Y en cuestiones, personas que sí se pueden mover, que tienen alguna extremidad dañada, etcétera, pues ahí pueden acudir ya a consultorio, ¿no? A una previa evaluación y ya empezar con el plan de tratamiento. Perfecto. Lo comentábamos hace rato fuera de cámaras. Cuando hay una situación, sobre todo los adultos mayores, porque son los que más se ven afectados. Digo, también obviamente la gente joven, pero es más fácil que una gente joven se recupere en cuestión de menor tiempo que un adulto mayor. Lo comentábamos hace rato. Y lo comentas también, la cuestión psicológica. La familia, ¿cómo puede apoyar o cómo puede ayudar a que la rehabilitación sea mucho más fácil o rápida? Porque no te puedo dejar toda la chamba a ti. Ok, sí, de hecho es un punto muy, muy importante, ya que el entorno que rodea al paciente, tanto familiares como infraestructura se le puede llamar, claro. Barreras físicas o no barreras. Es muy importante, ya que si no tiene el apoyo de la familia, no va a haber motivación. ¿Cómo lo va a percibir el paciente? Es como que, mayormente los adultos mayores, ¿no? Están gastando dinero por mí. Ya empieza todo lo psicológico, desmotiva y empieza el paciente. No, mijita, ya no contrata al terapeuta, ya no gastes. Yo así me voy a quedar. En vez de que el familiar diga, no, échale ganas. Sí se puede. Eso ayuda demasiado. Y en cuestión de barreras físicas, pues en casa, como le habíamos comentado, tenemos que ayudar al paciente a adecuar a sus capacidades, ¿no? Ampliar los pasillos, en cuestión de poderse bañar, hacerlo que él sea autosuficiente y evitar caer en el vicio de quererle hacerle todo, pues. Sí, porque uno como familiar procura amortiguarle la estancia, ¿no? Porque como ya está quebrado o como ya está lastimado o como que se está recuperando, pues quieres darle todo para que tenga el menor molestia posible, más de la que ya tiene. Entonces uno los hace inútiles. Así es. Qué feo se oye, pero es verdad. Y es una palabra muy adecuada para lo que quiso describir, ¿no? Sí, lo haces inútil, ¿no? Entonces, en vez de, como ustedes piensan que van a ayudar a la persona, lo están perjudicando. ¿Por qué? Porque psicológicamente va a pensar, no, pues mi familia lo hace por mí, qué a gusto. Y lo otro es, no trabaja su musculatura, no trabaja sus rangos de movimiento, no trabaja esto, y pues lo hace inútil tanto psicológico como
físicamente, así Sí, que claro. eso está muy mal, ¿no? Perfecto. Bueno, no sé, Pablo, si tienes alguna anécdota que quisieras compartirnos de algún caso que tengas tú, quizás. Muy bien. Aquí tenemos que saber que hay muchas ramas, como ya lo comenté, ¿no? Me especializo mucho en lo que es el paciente encamado y adulto mayor, sobre todo, ¿no? Sin embargo, por cuestiones de mi disciplina, que es el fisiculturismo, entro mucho a abordar todo ese círculo social de personas que van al gimnasio. Ok. Y pues el culturismo tiene que ver con enseñar tu cuerpo y que haya simetría, etc, etc. En mi consultorio van muchas personas que son fisiculturistas, las cuales, pues, al momento de realizarles una evaluación postural, vemos que hay, se le llama hipomovilidades musculares, o sea que hay un poquito rango de movimiento, porque un músculo tiene alguna alteración miofacial, se le llama, o sea que el músculo no está funcionando bien. Entonces yo con mis técnicas lo que realizo es liberar lo que es el músculo y así pues tengan más simetría, tengan mejor trabajo en el gimnasio y mejores resultados al momento de hipertrofia, fuerza, etcétera, ¿no? Por eso caminan así. Como si estuvieran cargando 2 sandías. Es por eso. Sí. No, Es una duda real. Músculo, exceso de músculo. Es duda real. Es duda real. Muy bien, pues ya nos quedan unos minutitos nada más. Pablo, de verdad agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas podido venir acá con nosotros. Tus redes sociales han estado apareciendo a lo largo del programa. Y pues nada, que nos quede una. Adulto mayor, hay que moverse. Hay que moverse. Antes de que algo suceda. El movimiento es vida. Así es, antes de que algo suceda, que vamos a prevenir alguna fractura, sí, con ejercicio. ¿Cómo es esto posible? Manteniendo a la persona activa, que se mantenga en la mejor forma física posible, dadas las condiciones y dada la edad, no importa, el ejercicio no está negado para nadie. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Perfectamente. Entonces, y aparte que la importancia de que el terapista físico o el fisioterapeuta sea un profesional. Así es, capacitado, ¿no? Para realizar cualquier tipo de trabajo de fisioterapia, ¿no? Perfectamente. Pablo Alberto Escobar, porque no podemos decir el nombre y apellido porque luego nos cortan. Es real, esto es real. ¿Le han quitado páginas? Sí, me han bloqueado 2 cuentas de una red social, ¿se puede decir la red? Sí. De Instagram, por cuestiones de que infrinjo las normas comunitarias. Se llama Pablo Escobar, pues. Ajá. Ajá. Y pues me lo bloqueaban porque supuestamente incito a la violencia y así. Ajá, y pues nada que ver, o sea, siempre me han dicho Pablo. Ajá. Y porque pues, así te llamas, pues. Así me llamo y ni modo que me cambie ya el apellido, pues. Pues no se puede, ¿verdad? Pues no. Entonces, Pablo Alberto Escobar, así lo tuvimos aquí mismo en el Guachapori. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos. Todavía hay mucho más que ver en el Guachapori. Regresamos a la programación normal.